Sana tu cuerpo, lo hice hay, afirmaciones sanadoras. Primero escucharás la dolencia, luego la pauta mental a decretar para revertir este proceso. Rabia, cólera. Fe en que la violencia es la respuesta. Nueva pauta mental. La paz me invade y me rodea. Raquitismo, desnutrición emocional. Falta de amor y seguridad. Nueva pauta mental. Estoy a salvo. El amor del universo mismo me nutre. Recto, beaseano, renales, cálculos, terrones de enfado no disuelto. Nueva pauta mental. Disuelvo con facilidad todos los problemas pasados. Resfriados, catarros. Suceden demasiadas cosas a la vez. Confusión, desorden mental. Pequeños agravios. Creencia en los 3 resfriados cada invierno. V. Respiratorias, molestias. Nueva pauta mental. Doy permiso a mi mente para que se relaje y esté en paz. Hay claridad y armonía en mi interior y a mi alrededor, todo está bien. Respiración. Representa la capacidad de inspirar la vida. Nueva pauta mental. Amo la vida. Vivo confiada. Problemas, miedo o resistencia a aceptar la vida plenamente. Sensación de no tener derecho a ocupar espacio o a existir. V. Asfixia, hiperventilación. Nueva pauta mental. Tengo derecho a vivir libre y plenamente. Soy digno de amor. Elijo vivir la vida en toda su plenitud. Respiratorias, molestias. Temor de inspirar la vida plenamente. V. Bronquitis, gripe, resfriados, tos. Nueva pauta mental. Estoy a salvo. Amo mi vida. Reumatismo, sentimiento de ser víctima. Falta de amor. Amargura crónica. Resentimiento. Nueva pauta mental. Yo creo mis experiencias. El amor y la aprobación de mí mismo y de los demás hacen que mis experiencias sean cada vez mejores. Rigidez. Pensamientos rígidos y cerrados. Nueva pauta mental. Me siento lo suficientemente seguro para ser flexible mentalmente. Riñón, problemas de crítica, decepción, fracaso. Vergüenza. Reacciones de niño pequeño. Nueva pauta mental. En mi vida obra siempre la recta acción divina. El resultado de cada experiencia es siempre el bien. Estoy a salvo creciendo. Rodillas. Representan el orgullo y el yo. Nueva pauta mental. Soy flexible y me muevo con soltura. Problemas, orgullo y obstinación. Incapacidad de inclinarse. Temor. Inflexibilidad. Terquedad. Nueva pauta mental. Perdón, comprensión, compasión. Me inclino y me muevo con soltura. Todo está bien. Ronquidos. Terca negativa a abandonar viejas pautas mentales. Nueva pauta mental. Dejo marchar todo lo que no sea amor y alegría en mi mente. Del pasado avanzo hacia lo nuevo y vital. Sangre. Representa la alegría que recorre libremente el cuerpo. Nueva pauta mental. Soy la alegría de la vida que se expresa y recibe. Coágulos. Obstrucción de la alegría de vivir. Nueva pauta mental. Despierto a una nueva vida interior. Me abro y fluyo libre. Problemas. Falta de alegría. Las ideas no circulan. V. Anemia, leucemia. Nueva pauta mental. Nuevas y felices ideas circulan libremente en mi interior. Sarna. Pensamientos infectados. Permitir que otras personas nos acaparen el pensamiento. Nueva pauta mental. Yo soy la expresión viva, amorosa y dichosa de la vida. Yo soy mi propia persona. Sarpullido. Irritación por los retrasos. Forma pueril de llamar la atención. V. Urticaria. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Estoy en paz con el proceso de la vida. Senilidad. Regreso a la supuesta seguridad de la infancia. Exigencia de cuidados y atención. Forma de controlar a quienes nos rodean. Escapismo. V. Alzheimer, enfermedad de. Nueva pauta mental. Protección divina. Seguridad. Paz. La inteligencia del universo opera en todos los aspectos de la vida. SIDA. Sensación de indefensión y desesperanza. Nadie me quiere. Firme convicción de no valer. Negación de uno mismo.
Sentimiento de culpa por la sexualidad. Nueva pauta mental. Formo parte del plan universal. Soy importante y soy amado por la vida misma. Soy poderoso y capaz. Me amo y me apruebo totalmente. Sífilis. Entrega del poder y la eficacia. Y enfermedades de transmisión sexual. Nueva pauta mental. Decido ser yo mismo. Me apruebo tal como soy. Síndrome premenstrual. Confusión que domina. Entrega del poder a influencias externas. Rechazo de los procesos femeninos. Nueva pauta mental. Asumo el control de mi mente y de mi vida. Soy poderosa y dinámica. Todo mi cuerpo funciona a la perfección. Me amo. Sinusitis. Irritación contra una persona muy íntima. Nueva pauta mental. Declaro la paz y la armonía en mi interior y a mi alrededor. Sobrepeso, miedo, necesidad de protección. Huida de los sentimientos. Inseguridad. Rechazo de uno mismo. Búsqueda de satisfacción. Obesidad. Nueva pauta mental. Estoy en paz con mis sentimientos. Estoy a salvo donde estoy. Yo creo mi propia seguridad. Me amo y me apruebo. Sordera. Rechazo, terquedad, aislamiento. ¿Qué es lo que no quieres escuchar? No me molesten. Nueva pauta mental. Escucho la voz de lo divino y gozo con todo lo que puedo escuchar. Soy uno con la totalidad. Suicidio. Visión de la vida en blanco y negro. Negativa a ver otra salida. Nueva pauta mental. Vivo en la totalidad de las posibilidades. Siempre hay otra manera. Estoy a salvo. Suprarrenales, problemas de las. Derrotismo. Renuncia a cuidar de uno mismo. Angustia. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Me siento confiado al cuidar de mí mismo. Tartamudez. Inseguridad. Incapacidad de expresar la propia personalidad. Prohibición de llorar. Nueva pauta mental. Soy libre para hablar a mi favor. Estoy seguro de mi capacidad de expresión. Solo me comunico con amor. Teniasis. Convicción de ser víctima. Sensación de impureza. Impotencia ante la aparente actitud de los demás. Nueva pauta mental. Los demás solo reflejan los buenos sentimientos que tengo sobre mí. Me amo y me apruebo totalmente. Testículos. Principio masculino. Masculinidad. Nueva pauta mental. Estoy a salvo siendo hombre. Tétanos. Necesidad de liberar sentimientos de cólera enconada. Trismo. Nueva pauta mental. Permito que el amor de mi corazón lave, purifique y cure mi cuerpo y mis emociones. Tics, contracciones nerviosas. Miedo. Sensación de ser observado por los demás. Nueva pauta mental. La totalidad de la vida me aprueba. Todo está bien. Estoy a salvo. Timo, glándula principal del sistema inmunológico. Cuando funciona mal, sensación de ser atacado por la vida. Desean hacerme daño. Nueva pauta mental. Mis pensamientos de amor mantienen fuerte mi sistema inmunológico. Estoy a salvo interior y exteriormente. Me curo con amor. Tiña. Dejar que los demás interfieran e influyan. Sensación de no valer y de impureza. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Nada ni nadie tiene ningún poder sobre mí. Soy libre. Tiroides. Humillación. Nunca puedo hacer lo que deseo. ¿Cuándo llegará mi turno? Bocio, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Nueva pauta mental. Trasciendo viejas limitaciones y me permito expresarme libre y creativamente. Tobillo, problemas de inflexibilidad y culpa. Los tobillos representan la capacidad de recibir placer. Nueva pauta mental. Merezco gozar de la vida. Acepto todos los placeres que la vida me ofrece. Torceduras, ira y resistencia. No querer avanzar en cierta dirección en la vida. Nueva pauta mental. Confío en que el proceso de la vida solo me lleva a mi mayor bien. Estoy en paz. Tortícolis, tozudez inflexible. Cuello. Nueva pauta mental. Confiado y seguro sé ver los puntos de vista de los demás. Deseo de ladrarle al mundo. Mírenme. Escúchenme.
Respiratorias, molestias. Nueva pauta mental. Todos se fijan en mí y me valoran de la forma más positiva. Soy una persona amada. Trismo, enfado. Deseo de controlar. Negativa a expresar los sentimientos. V. Tétanos. Nueva pauta mental. Confío en el proceso de la vida. Me resulta fácil pedir lo que deseo. La vida me apoya. Trombosis coronaria. Sensación de soledad y miedo. No sirvo. No hago lo suficiente. Jamás lo lograré. V. Corazón. Nueva pauta mental. Soy uno con la totalidad de la vida. El universo me apoya totalmente. Todo está bien. Tuberculosis. Egoísmo que carcome. Posesividad. Pensamientos crueles. Deseo de venganza. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Así me creo un mundo dichoso y en paz para vivir. Tumores. Viejas heridas y disgustos que se siguen alimentando. Remordimiento. Nueva pauta mental. Con amor libero el pasado y vuelvo mi atención a este nuevo día. Todo está bien. Túnel carpiano, síndrome del miedo. Sensación de estar atrapado, de esclavitud. V. Muñeca. Nueva pauta mental. Elijo crearme una vida plena, dichosa y próspera. Estoy sereno y en paz. Úlcera fría. Véase herpes labial. Úlcera péptica. Miedo. Convicción de no valer lo suficiente. Ansias de agradar. V. Acidía, estómago, úlceras. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Estoy en paz conmigo mismo. Soy un ser maravilloso. Úlceras. Miedo. Convicción de no valer lo suficiente. ¿Qué te carcome? V. Acidía, estómago, úlcera péptica. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Estoy en paz y tranquilo. Todo está bien. Uña encarnada. Inquietud y culpa relacionadas con el derecho a avanzar. Nueva pauta mental. Es mi derecho divino escoger mi propia dirección en la vida. Estoy libre y a salvo. Uñas. Representan protección. Nueva pauta mental. Extiendo la mano confiado. Mordérselas. Frustración. Roerse a uno mismo. Despecho hacia uno de los padres. Nueva pauta mental. Estoy a salvo al crecer. Ahora dirijo mi propia vida con tranquilidad y alegría. Uretritis. Indignación. Fastidio. Tendencia a culpar. Nueva pauta mental. Solo me creo experiencias felices en mi vida. Urinarias, infecciones. Fastidio, generalmente contra el sexo opuesto o contra la pareja. Tendencia a culpar. V. Vejiga. Nueva pauta mental. Libero las pautas de mi conciencia que me han creado este problema. Estoy dispuesto a cambiar. Me amo y me apruebo. Urticaria. Pequeños temores ocultos. Hacer una montaña de un grano de arena. V. Sarpullidos. Nueva pauta mental. Llevo la paz a cada aspecto de mi vida. Útero. Representa la sede de la creatividad. Nueva pauta mental. Me siento a gusto en mi cuerpo. Vaginitis. Enfado contra la pareja. Culpa sexual. Autocastigo. V. Leucorrea, mujer. Nueva pauta mental. Los demás reflejan el amor que me tengo y mi autoaprobación. Disfruto con mi sexualidad. Varicela. A la espera del siguiente problema o disgusto. Temor y tensión. Sensibilidad exagerada. Nueva pauta mental. Estoy relajado y en paz porque confío en el proceso de la vida. Todo está bien en mi mundo. Varices. Situación que causa disgusto. Desaliento. Sentimiento de estar sobrecargada y con exceso de trabajo. Nueva pauta mental. Me encuentro en la verdad y vivo y actúo con alegría. Amo la vida y circulo libremente. Vegetaciones adenoides. Conflictos y discusiones familiares. Niño que se siente un estorbo. Nueva pauta mental. Este niño es amado, deseado y bien acogido. Vejiga. Problemas de angustia. Aferramiento a viejas ideas y creencias. Miedo a relajarse. Fastidio. V. Urinarias, infecciones. Nueva pauta mental.
Cómoda y fácilmente libero lo viejo y doy la bienvenida a lo nuevo en mi vida. Estoy a salvo. Verruga plantar. Rabia que se asienta en la base misma del entendimiento. Creciente frustración respecto al futuro. Nueva pauta mental. Avanzo con facilidad y confianza. Confío en el proceso de la vida y fluyo con él. Verrugas. Pequeñas manifestaciones de odio. Creencia en la fealdad. Nueva pauta mental. Soy la plena expresión del amor y la belleza de la vida. Vértigo. Fuga y dispersión de pensamientos. Negativa a mirar. Nueva pauta mental. Estoy profundamente centrado y en paz con la vida. Me siento a salvo estando vivo y alegre. Víricas, infecciones, falta de alegría, amargura. Nueva pauta mental. Con amor dejo fluir libremente la alegría en mi vida. Me amo. Vista. Véase astigmatismo, cataratas, estrabismo, hipermetropía, miopía, ojos, problemas en los niños. Deseo de no ver lo que sucede en la familia. Nueva pauta mental. Este niño está rodeado de armonía, alegría, belleza y seguridad. Vitíligo. Sensación de estar fuera de ambiente, fuera de todo, de no pertenecer al grupo. Nueva pauta mental. Estoy en el centro mismo de la vida, y estoy completamente conectado por el amor. Vómitos. Violento rechazo de ideas. Temor a lo nuevo. Nueva pauta mental. Digiero la vida confiado y con alegría. Solo viene lo bueno hacia mí, y solo lo bueno pasa a través de mí. Vulva. Representa la vulnerabilidad. Nueva pauta mental. Está bien ser vulnerable. Estoy a salvo en mi vulnerabilidad. Zumbidos. Negativa a escuchar. No oír la voz interior. Tofudez. Nueva pauta mental. Confío en mi yo superior. Con amor escucho mi voz interior. Dejo marchar todo lo que no esté inspirado por el amor. Desviaciones de la columna sección especial. Son muchas las personas que sufren problemas de espalda, y estos están tan diversificados que me ha parecido útil tratar el tema como una categoría distinta. En la página siguiente encontrarás una ilustración de la columna vertebral y a continuación la información referente a cada vértebra, las zonas afectadas y los consiguientes problemas o malestares derivados de su desviación. Una vez hayas estudiado el cuadro, encontrarás la lista de equivalentes mentales y las afirmaciones que propongo. Como siempre, habrás de utilizar tu propia sabiduría para determinar el sentido que te sea más provechoso. Las desviaciones de la columna pueden causar irritación al sistema nervioso y afectar las estructuras, los órganos y sus funciones, produciendo así las enfermedades o malestares que se enumeran. Cuello, vértebras cervicales. Vértebra y zonas que afecta a un C. Riego sanguíneo a la cabeza, glándula pituitaria, cuero cabelludo, huesos de la cara, cerebro, oídos medio e interno, sistema nervioso simpático. Efectos. Dolores de cabeza, nerviosismo, insomnio, catarros, hipertensión, migrañas, crisis nerviosas, amnesia, cansancio crónico, vértigo. Vértebra y zonas que afecta 2C. Ojos, nervios óptico y auditivo, senos paranasales, huesomastoides, lengua, frente. Efectos. Sinusitis, alergias, estrabismo convergente, sordera, problemas de ojos, dolor de oídos, desmayos, algunos casos de ceguera. Vértebra y zonas que afecta a 3C. Mejillas, oído externo, huesos de la cara, dientes, nervio trifacial. Efectos. Neuralgias, neuritis, acneo, espinillas, eczema. Vértebra y zonas que afecta 4C. Nariz, labios, boca, trompa de Eustaquio. Efectos. Fiebre del heno, catarro, pérdida de audición, vegetaciones adenoides. Vértebra y zonas que afecta 5C. Cuerdas vocales, glándulas del cuello, faringe. Efectos. Laringitis, ronquera, irritación de garganta, anginas. Vértebra y zonas que afecta 6C. Músculo del cuello, hombros, amígdalas. Efectos. Tortícolis, dolor en el antebrazo, amigdalitis, tos, croup. Vértebra y zonas que afecta 7C. Tiroides, bolsa serosa del hombro, codos. Efectos. Bursitis, resfriados, problemas de la tiroides.
media espalda, vértebras dorsales o torácica, vértebra y zonas que afecta a un D, brazos, manos, muñecas y dedos, esófago y tráquea. Efectos: asma, tos, dificultad para respirar, falta de aire, dolor en brazos y manos, vértebra y zonas que afecta 2D, corazón, sus válvulas y revestimiento, arterias coronarias. Efectos: problemas cardíacos funcionales y ciertos problemas de pecho, vértebra y zonas que afecta a 3D, pulmones, bronquios, pleura, tórax, pecho. Efectos: bronquitis, pleuresía, neumonía, congestión, gripe, vértebra y zonas que afecta 4D, vesícula biliar, conducto hepático común. Efectos: problemas de la vesícula biliar, ictericia, varicela, vértebra y zonas que afecta 5D, hígado, plexo solar, sangre. Efectos: problemas hepáticos, fiebres, hipotensión, anemia, mala circulación, artritis, vértebra y zonas que afecta 6D, estómago. Efectos: problemas estomacales, incluidos los nervios de estómago, indigestión, acidía, dispepsia, vértebra y zonas que afecta 7D, páncreas, duodeno. Efectos: úlceras, gastritis, vértebra y zonas que afecta 8D, bazo. Efectos: disminución de la resistencia, vértebra y zonas que afecta 9D, glándulas suprarrenales. Efectos: alergias, urticaria, vértebra y zonas que afecta 1, riñones. Efectos: problemas renales, endurecimiento de las arterias, cansancio crónico, nefritis, pielonefritis, vértebra y zonas que afecta 11D, riñones, uréter. Efectos: problemas de la piel como acné, espinillas, eczema o furúnculos, vértebra y zonas que afecta 12D, intestino delgado, circulación linfática. Efectos: reumatismo, dolores por meteorismo, ciertos tipos de esterilidad, vértebra y zonas que afecta a un L, intestino grueso, anillo inguinal. Efectos: estreñimiento, colitis, disentería, diarrea, rupturas por hernias, baja espalda, vértebras lumbares, vértebra y zonas que afecta 2L, apéndice, abdomen, muslos. Efectos: calambres, respiración dificultosa, acidosis, varices, vértebra y zonas que afecta a 3L, órganos sexuales, útero, vejiga, rodillas. Efectos: problemas de vejiga, irregularidades menstruales, aborto espontáneo, enuresis, impotencia, síntomas de cambios de vida, dolores en las rodillas, vértebra y zonas que afecta 4L, próstata, músculos de la parte baja de la espalda, nervio ciático. Efectos: ciática, lumbago, micción dolorosa o demasiado frecuente, dolores de espalda, vértebra y zonas que afecta 5L, piernas, tobillos, pies. Efectos: mala circulación en las piernas, tobillos hinchados, tobillo y empeine débiles, pies fríos, calambres y debilidad en las piernas, pelvis, vértebra y zonas que afecta sacro, huesos de la cadera, nalgas. Efectos: problemas de los huesos sacro e ilíaco, escoliosis, vértebra y zonas que afecta cóccix, recto, ano. Efectos: hemorroides, prurito, dolor en el hueso al sentarse. Vértebras cervicales, desviaciones y causa probable un C, miedo y confusión. Huida de la vida, sensación de no valer. ¿Qué dirán los vecinos? Cháchara interior interminable. Nueva pauta de pensamiento: soy una persona equilibrada, centrada y serena. El universo me aprueba. Confío en mi yo superior. Todo está bien. Desviaciones y causa probable 2C, rechazo de la sabiduría. Negativa a saber comprender. Indecisión. Rencor y crítica. Falta de equilibrio con la vida. Negación de la propia espiritualidad. Nueva pauta de pensamiento: soy uno con el universo y con la totalidad de la vida. Es bueno saber y crecer y puedo hacerlo confiado. Desviaciones y causa probable 3C, aceptar ser culpado en lugar de otros. Culpa. Martirio. Indecisión. Agobio. Coger más de lo que se puede abarcar. Nueva pauta de pensamiento: soy responsable solo de mí mismo y disfruto siendo quien soy.
Sé llevar bien todo lo que creo. Desviaciones y causa probable 4C. Culpa. Ira reprimida. Amargura. Sentimientos bloqueados. Lágrimas sofocadas. Nueva pauta de pensamiento. Estoy en paz en mi comunicación con la vida. Soy libre para disfrutar de la vida en este mismo momento. Desviaciones y causa probable 5C. Temor al ridículo y a la humillación. Temor de expresarse. Rechazo al propio bien. Agobio. Nueva pauta de pensamiento. Me comunico con naturalidad. Acepto mi bien. Me libero de todas las expectativas. Soy una persona amada. Estoy a salvo. Desviaciones y causa probable 6C. Sobrecarga, agobio. Intentos de cambiar a otros. Resistencia. Inflexibilidad. Nueva pauta de pensamiento. Con amor dejo libres a los demás a sus propias lecciones. Amorosamente cuido de mí. Me muevo con naturalidad por la vida. Desviaciones y causa probable 7C. Confusión. Rabia. Sensación de desamparo. Incapacidad para acercarse a los demás. Nueva pauta de pensamiento. Tengo derecho a ser yo. Perdono el pasado. Sé quién soy. Me acerco a los demás con amor. Vértebras dorsales o torácicas. Desviaciones y causa probable 1D. Miedo y cerrazón a la vida. Se presentan demasiadas cosas. Imposibilidad de afrontarlas. Nueva pauta de pensamiento. Acepto y asumo la vida con facilidad. Todo el bien es mío. Desviaciones y causa probable 2D. Miedo, dolor y agravio. Mala disposición a sentir. El corazón se cierra. Nueva pauta de pensamiento. Mi corazón perdona y libera. Me amo confiadamente. Mi objetivo es la paz interior. Desviaciones y causa probable 3D. Caos interior. Profundas y viejas heridas. Incapacidad de comunicación. Nueva pauta de pensamiento. Perdono a todo el mundo. Me perdono y me nutro. Desviaciones y causa probable 4D. Amargura. Necesidad de encontrar fallos en otras personas. Crítica y condena. Nueva pauta de pensamiento. Me regalo el don del perdón. Ambos somos libres. Desviaciones y causa probable 5D. Rechazo de las emociones. Sentimiento de frustración y fastidio. Furia. Nueva pauta de pensamiento. Dejo fluir la vida a través de mí. Estoy dispuesto a vivir. Todo está bien. Desviaciones y causa probable 6D. Enfado con la vida. Emociones negativas sofocadas. Temor al futuro. Inquietud constante. Nueva pauta de pensamiento. Confío en que la vida se despliega ante mí de maneras positivas. Me amo confiadamente. Desviaciones y causa probable 7D. Dolor acumulado. Negativa a disfrutar. Nueva pauta de pensamiento. Me relajo de buena gana. Dejo que la dulzura llene mi vida. Desviaciones y causa probable 8D. Obsesión por el fracaso. Resistencia al propio bien. Nueva pauta de pensamiento. Estoy abierto y receptivo a todo lo bueno. El universo me ama y me apoya. Desviaciones y causa probable 9D. Sensación de que la vida nos abandona. Culpar a los demás. Víctima. Nueva pauta de pensamiento. Declaro mi propio poder. Con amor creo mi propia realidad. Desviaciones y causa probable 1. Negativa a responsabilizarse. Necesidad de ser víctima. Es por tu culpa. Nueva pauta de pensamiento. Me abro a la alegría y al amor. Doy y recibo amor libremente. Desviaciones y causa probable 11D. Mala imagen de uno mismo. Miedo a relacionarse. Nueva pauta de pensamiento. Soy una persona hermosa, apreciada y digna de amor. Me siento orgullosa de ser yo. Desviaciones y causa probable 12D. Repudio del derecho a vivir. Inseguridad y temor de amar. Incapacidad de digerir. Nueva pauta de pensamiento. Elijo hacer circular las alegrías de la vida. Estoy dispuesto a sustentarme. Vértebras lumbares. Desviaciones y causa probable 1L. Ansia de amor y necesidad de soledad. Inseguridad. Nueva pauta de pensamiento. Estoy a salvo en el universo. La vida me ama y me apoya. Desviaciones y causa probable 2L. Estancamiento en el dolor de la infancia.
No se ve ninguna salida. Nueva pauta de pensamiento. Crezco y dejo atrás las limitaciones de mis padres. Vivo yo. Ahora me toca a mí. Desviaciones y causa probable 3L. Maltrato sexual. Culpa. Odio contra uno mismo. Nueva pauta de pensamiento. Libero el pasado. Me amo y amo mi hermosa sexualidad. Estoy a salvo. Soy un ser amado. Desviaciones y causa probable 4L. Rechazo de la sexualidad. Inseguridad económica. Miedo a la profesión. Sensación de impotencia. Nueva pauta de pensamiento. Amo a quien soy. Estoy conectado con mi propio poder. Estoy seguro en todos los aspectos. Desviaciones y causa probable 5L. Inseguridad. Dificultad para comunicarse. Ira. Incapacidad de aceptar el placer. Nueva pauta de pensamiento. Merezco disfrutar de la vida. Pido lo que deseo y lo acepto con alegría y placer. Desviaciones y causa probable sacro. Pérdida del poder. Obstinada y vieja ira. Nueva pauta de pensamiento. Yo soy el poder y la autoridad en mi vida. Libero el pasado y declaro mi bien. Desviaciones y causa probable cóccix. Falta de armonía con uno mismo. Culpa. Aferramiento a antiguos dolores. Nueva pauta de pensamiento. Pongo mi vida en equilibrio amándome. Vivo el presente y amo a quien soy. Observaciones adicionales. He aprendido que los niños, y también los animales, por ser tan abiertos y receptivos, pueden verse enormemente influidos por la conciencia de los adultos que los rodean. Por lo tanto, cuando se hace algún tipo de trabajo relacionado con niños o animales domésticos, es preciso usar las afirmaciones para ellos y también para esclarecer la conciencia del padre, madre, profesor, pariente, etc., que podría estar influyéndolos. Recuerda que la palabra metafísica significa ir más allá de lo físico para ver la causa mental que se oculta detrás. Por ejemplo, si tú acudieras a mí como cliente con un problema de estreñimiento, yo sabría que tienes algún tipo de creencia en la limitación y la carencia y, por consiguiente, tienes miedo de soltar algo por temor a no poder reemplazarlo. También podría significar que estás aferrado a un recuerdo doloroso del pasado y no quieres liberarlo. Podrías temer tal vez dejar una relación que ya no te sustenta, o un trabajo insatisfactorio, o alguna pertenencia que ya no te sirve. Incluso podría ser que fueras algo tacaño con el dinero. Tu malestar me daría muchas pistas sobre tu actitud mental. Yo intentaría hacerte comprender que un puño cerrado y una actitud rígida no aceptan nada nuevo. Te ayudaría a desarrollar más confianza en el universo, ese poder que te da el aliento, que te sustenta para que así pudieras fluir con los ritmos de la vida. Te ayudaría a liberar tus pautas de temor y te enseñaría a crear un nuevo ciclo de buenas experiencias mediante un uso diferente de tu mente. Podría pedirte que fueras a casa y limpiaras tus armarios, que sacaras todas las cosas inútiles para dejar espacio para las nuevas. Y que mientras hicieras esto dijeras, estoy liberándome de lo viejo y haciendo espacio para lo nuevo. Método sencillo pero eficaz. Y así, cuando comenzaras a comprender el principio de liberar y dejar marchar, el estreñimiento se resolvería solo, pues es una forma de aferramiento y sujeción. El cuerpo se liberaría con mucha facilidad y de forma normal de aquello que ya no le sirve. Tal vez has notado con cuánta frecuencia he utilizado los conceptos amor, paz, alegría y autoaprobación. Cuando consigamos vivir verdaderamente desde el espacio de amor del corazón, aprobándonos y confiando en el divino poder que nos sustenta, entonces la alegría y la paz llenarán nuestra vida, y se acabarán la enfermedad y las experiencias desagradables. Nuestro objetivo es vivir felices y sanos, disfrutando de nuestra propia compañía. El amor disuelve la rabia, el amor libera el rencor y resentimiento, el amor disipa el temor, el amor crea seguridad. Cuando se logra proceder desde un espacio de amor total a uno mismo, entonces todo en la vida fluye con facilidad, armonía, salud, prosperidad y gozo. He aquí una buena manera de utilizar este audiolibro cuando se tiene algún problema físico. 1. Busca la causa mental. Ve si esto podría ser cierto en tu caso. Si no, siéntate sosegadamente y pregúntate, ¿cuáles rían ser los pensamientos que me han creado esto?
2. Repítete, en voz alta si es posible: estoy dispuesto a liberar la pauta que hay en mi conciencia que me ha creado este problema. 3. Repite varias veces la nueva pauta de pensamiento. 4. Piensa y acepta que ya estás en el proceso de curación. Siempre que pienses en el problema, repite los pasos. Te será útil leer diariamente la meditación final que te propongo, porque crea una conciencia sana y, por consiguiente, un cuerpo sano. Tratamiento de amor. En lo profundo del centro de mi ser hay una fuente infinita de amor. Ahora permito que este amor aflore a la superficie. Este amor llena mi corazón, mi mente, mi conciencia, mi ser, e irradia en todas direcciones, y retorna a mí multiplicado. Cuanto más amor utilizo y doy, más tengo para dar. La provisión es infinita. El empleo del amor me hace sentir bien, es una expresión de mi alegría interior. Me amo, por lo tanto, cuido mi cuerpo amorosamente. Con amor lo sustento con alimentos y bebidas que me nutren. Con amor lo arreglo y lo visto, y mi cuerpo me responde con amor, con salud y energía vibrantes. Me amo, por lo tanto me procuro un hogar acogedor, un hogar placentero y que llena todas mis necesidades. Lleno las habitaciones con las vibraciones del amor, para que todo el que entre, yo incluida, se inunde de amor y se nutra con él. Me amo, por lo tanto realizo un trabajo que disfruto haciendo, un trabajo que utiliza todos mis dones y capacidades. Trabajo con y para personas a quienes amo y que me aman, y tengo buenos ingresos. Me amo, por lo tanto pienso con amor y me comporto con amor con todas las personas, porque sé que lo que doy vuelve a mí multiplicado. Solo atraigo a personas amables a mi mundo, porque ellas son un reflejo de lo que soy. Me amo, por lo tanto perdono y libero el pasado y todas las experiencias pasadas, y soy libre. Me amo, por lo tanto vivo totalmente en el presente, experimento cada momento como algo bueno, y sé que mi futuro es brillante, dichoso y seguro, porque soy una criatura amada del universo, y el universo cuida de mí con amor, ahora y siempre. Y así es. Te amo.